Con la espalda sangrando bajo el látigo de su padre, María nunca imaginó que el guerrero apache que detuvo su castigo público la compraría por 100 pesos de plata para darle la libertad que jamás conoció. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía despiadado sobre el pueblo de San Lorenzo, un pequeño rincón olvidado en la frontera norte de México. El año 1875 había traído consigo una sequía implacable que resquebrajaba la tierra y endurecía los corazones de quienes luchaban por sobrevivir en aquel paisaje agreste. En la plaza central, donde el polvo bailaba en remolinos caprichosos, un silencio tenso se extendía como presagio de tormenta. María Dolores Castillo, con apenas 16 años y ojos del color de la miel oscura, mantenía la mirada fija en el suelo, mientras su padre, don Sebastián, alzaba el látigo por tercera vez. Su delgada espalda ya mostraba las marcas rojizas de los 2 latigazos anteriores. Su vestido blanco de algodón rasgado, donde el cuero había mordido su piel. «Una hija mía no desobedece», bramó don Sebastián con el rostro enrojecido por el mezcal y la furia. «Aprenderás a respetar a tu padre». Los pocos testigos que se encontraban en la plaza desviaron la mirada. Nadie se atrevía a desafiar a Sebastián Castillo, hacendado venido a menos, cuya amargura había crecido como hierba mala desde que la muerte le arrebatara a su esposa durante el parto de su segundo hijo, quien tampoco sobrevivió. Desde entonces, María cargaba no solo con el peso de la pérdida, sino también con la culpa que su padre le asignaba por seguir viva cuando su madre no. El látigo silbó en el aire, pero antes de que pudiera alcanzar la carne ya lastimada, un sonido cortó el viento como una flecha, el relincho de un caballo y el golpe seco de cascos acercándose a toda velocidad. «Detente». La voz no fue un grito, sino un mandato firme, profundo, que parecía emerger de la tierra misma. Don Sebastián se giró, con el látigo aún suspendido en el aire y sus ojos inyectados en sangre, se encontraron con la mirada obsidiana de un hombre montado sobre un magnífico caballo pinto. Xiuhcoatl, conocido entre los mexicanos como Águila de Fuego, observaba la escena con la quietud de quien ha visto demasiada crueldad para sorprenderse, pero con la tensión de quien no está dispuesto a permitir más. Su rostro, tallado por el sol y el viento, mostraba la dignidad de sus ancestros apache, y el medallón de plata que colgaba sobre su pecho relucía bajo la luz inclemente del mediodía. «No es tu asunto, indio», escupió don Sebastián, aunque un destello de temor atravesó su mirada. Los apaches eran respetados y temidos por igual en aquella región. «Esta es mi hija y la disciplino como me place». Xiuhcoatl desmontó con un movimiento fluido, como agua derramándose sobre la tierra sedienta. Sus botas levantaron una pequeña nube de polvo cuando tocaron el suelo. No llevaba armas visibles, pero su presencia era más amenazadora que cualquier pistola. «He visto cómo tratas a tu hija», dijo en un español pausado pero claro. «He observado durante semanas. No es disciplina, es crueldad». María Dolores alzó el rostro por primera vez. Sus ojos, aunque hinchados por el llanto, se iluminaron por un instante al reconocer al apache. Lo había visto antes, vigilante como un espíritu guardián, en el mercado, cerca del río, siempre observando desde las sombras. Don Sebastián rió con amargura. «¿Y qué propones, salvaje? Llevártela. Las niñas desobedientes no valen ni el agua que beben». Xiuhcoatl dio un paso adelante. Su mirada se posó en María, en las marcas de su rostro, en las cicatrices antiguas que asomaban donde el vestido no alcanzaba a cubrir. Luego, con un gesto que sorprendió a todos los presentes, extrajo de su cinturón una bolsa de cuero que tintineó con el peso de monedas de plata. «Véndela a mí»,
dijo con voz clara que resonó en la plaza silenciosa. «Necesito una hija». El silencio que siguió a las palabras del apache fue tan denso como el polvo que flotaba en el aire caliente. Don Sebastián parpadeó varias veces, como si intentara comprender lo que acababa de escuchar. Luego, su rostro se contorsionó en una mueca que pretendía ser una sonrisa. «¿Venderla?», repitió, bajando lentamente el látigo. «¿A ti? ¿Un indio quiere comprar a la hija de Sebastián Castillo?». Algunos de los presentes intercambiaron miradas nervosas. Una anciana que vendía frutas en la esquina de la plaza se persignó en silencio. El cantinero del único bar del pueblo, que había salido al escuchar el alboroto, dio un paso atrás, como anticipando lo peor. Xiuhcoatl permaneció inmóvil, sus ojos fijos en don Sebastián. «Tienes plata en tus manos, pero barro en el corazón», dijo el apache con voz serena. «Ofreces golpes a quien deberías proteger. Yo ofrezco protección a quien tú golpeas. ¿Cuánto vale la niña para ti?». María Dolores contuvo la respiración. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todos podrían escucharlo. Vendida. La idea debería haberla aterrorizado, pero algo en la mirada del apache, en la firmeza digna de su postura, encendía una chispa de esperanza que no había sentido en años. Don Sebastián escupió al suelo y miró la bolsa de monedas. «No me tomes por estúpido, indio. ¿Para qué quiere un apache a una muchacha inútil como esta? Ni siquiera sabe cocinar decentemente, y es terca como una mula». Xiuhcoatl abrió la bolsa, dejando que el sol arrancara destellos plateados de su contenido. «Entre mi pueblo, una hija es un tesoro más valioso que la plata. Ella respira, la plata no. Ella puede aprender, la plata no. Ella puede reír, la plata no». Por un momento, algo parecido a la vergüenza cruzó el rostro de don Sebastián, tan fugaz como la sombra de un ave en vuelo. Pero la codicia pudo más. Se acercó y tomó la bolsa, sopesándola. «50 pesos», dijo secamente. «Es lo que me debes por años de alimentarla». «100», respondió Xiuhcoatl, extrayendo más monedas de una segunda bolsa oculta entre sus ropas. «Por el daño que le has hecho». María sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No por miedo, sino por la humillación de ser tasada como ganado. Y sin embargo, aquella transacción grotesca podría ser su única oportunidad de escapar del infierno que había sido su vida. Don Sebastián contó las monedas con avidez, las guardó en su bolsillo y sin mirar a su hija sentenció: «Es tuya, pero si algún día se te ocurre devolverla, te cortaré esa melena que llevas con tanto orgullo, indio». Se dio la vuelta y caminó hacia la cantina, sin un adiós, sin una mirada atrás, como quien se deshace de un objeto sin valor. Xiuhcoatl se acercó a María, que permanecía de rodillas en el polvo. Con un gesto inesperadamente suave, le ofreció la mano. «Ahora eres libre», dijo en voz baja. «Puedes venir conmigo o puedes irte a donde desees. He pagado por tu libertad, no por tu persona». María Dolores miró aquella mano tendida hacia ella, la primera muestra de amabilidad que recibía en tanto tiempo. Luego miró hacia la cantina donde su padre ya había desaparecido y después hacia las calles del pueblo donde había sufrido durante años bajo miradas indiferentes. «¿Por qué?», susurró con voz quebrada. «¿Por qué lo has hecho?». Los ojos del apache se suavizaron y por un instante María pudo ver en ellos un dolor antiguo, tan profundo como el suyo propio. «Porque yo también tuve una hija», respondió simplemente, «y porque nadie debería ser tratado como menos que humano». Con manos temblorosas, María tomó la que él le ofrecía y se puso de pie. El contacto era cálido, firme, seguro, tan diferente de los golpes a los que estaba acostumbrada. «Iré contigo», decidió con una determinación que la sorprendió a ella misma. «No tengo nada que me ate a este lugar». Xiuhcoatl asintió.
y con un movimiento suave la ayudó a subir al caballo pinto. Luego montó detrás de ella, sosteniendo las riendas sin rozarla, respetando su espacio. «Mi campamento está a un día de camino, en las montañas», dijo mientras el caballo comenzaba a avanzar. «Estarás a salvo allí». Cabalgaron en silencio por horas, dejando atrás San Lorenzo y adentrándose en un paisaje que María apenas conocía. Aunque había vivido toda su vida en aquel pueblo fronterizo, nunca se había alejado más de unas cuantas leguas. Su padre rara vez le permitía aventurarse más allá de la plaza o del río donde lavaba la ropa. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo las nubes de tonos cobrizos y dorados. María sentía el ritmo acompasado del caballo bajo ella, el calor que emanaba del animal, mezclándose con la brisa que ahora soplaba más fresca. Delante de ella se extendía un mundo nuevo e incierto. «¿Tienes sed?», preguntó Xiuhcoatl, rompiendo el silencio por primera vez en horas. María asintió levemente, aún sin atreverse a hablar. El apache detuvo el caballo junto a un pequeño arroyo que serpenteaba entre los matorrales resecos. Desmontó con agilidad y luego le tendió las manos para ayudarla a bajar. «El agua es un regalo sagrado en estas tierras», dijo mientras se arrodillaba junto al arroyo y llenaba una cantimplora de cuero. «Nunca se toma sin dar gracias». Le ofreció el agua y María bebió con avidez. Estaba fresca y limpia, no como el agua turbia del pozo comunal de San Lorenzo. «Gracias», murmuró, devolviéndole la cantimplora. «No me des las gracias a mí», respondió él con una leve sonrisa, la primera que ella le veía. «Agradece al agua por encontrarnos». María lo miró confundida. Agradecer al agua. Su educación católica, aunque limitada, no contemplaba hablar con los elementos. Pero algo en la seriedad con la que el apache lo decía le impidió reírse o cuestionar. ¿Cómo lo hago?» Xiuhcoatl se agachó junto al arroyo y sumergió los dedos en la corriente. «Con respeto», respondió simplemente. «Con el corazón abierto». Tras un momento de vacilación, María lo imitó, dejando que el agua fría acariciara sus dedos. Cerró los ojos y, sintiéndose un poco tonta, susurró un «gracias» mental al arroyo. Cuando abrió los ojos, Xiuhcoatl la observaba con aprobación. No había burla en su mirada, solo una calma que comenzaba a resultarle extrañamente reconfortante. Retomaron el camino. El paisaje fue cambiando gradualmente, las llanuras áridas dando paso a colinas salpicadas de encinos retorcidos y pinos que se alzaban como centinelas silenciosos. El aire se volvió más fresco y perfumado, con aromas que María nunca había percibido. «Mi pueblo acampa en el valle que se abre tras esas montañas», explicó Xiuhcoatl, señalando una cadena de cerros azulados en la distancia. «No es un lugar fijo. Nos movemos con las estaciones, siguiendo la casa y el agua». María frunció el ceño. «¿No tienen casas?». El apache sonrió de nuevo, esta vez más ampliamente. «Tenemos hogares, no casas. El hogar está donde la familia respira junta, donde se comparte el fuego y las historias. Las casas son para quienes temen moverse». Aquello le sonaba extraño a María, criada entre las paredes de adobe de la pequeña casa de su padre. Pero había una libertad en esas palabras que resonaba en algún lugar profundo de su ser. Cuando el sol comenzaba a rozar el horizonte, Xiuhcoatl detuvo el caballo en un pequeño claro rodeado de árboles. «Acamparemos aquí esta noche», anunció. «Es un lugar seguro». Desmontaron y María observó, fascinada, cómo el apache preparaba el campamento con movimientos eficientes y precisos. Recogió leña, encendió un pequeño fuego usando pedernal y yesca y extrajo de sus alforjas carne seca y unas tortillas de maíz envueltas en hojas. Le ofreció comida y María la aceptó agradecida. Su estómago rugía después de un día en el que apenas había probado bocado,
pero se obligó a comer despacio, con pequeños mordiscos, como le había enseñado su difunta abuela. «Mañana llegaremos al campamento», dijo Xiuhcoatl mientras observaba las estrellas que comenzaban a aparecer. «Allí conocerás a mi gente». «¿Y si no les agrado?», preguntó María, dando voz al temor que había estado creciendo en su interior. «Les agradarás», respondió él con certeza. «Pero no es necesario que agradar sea tu primer propósito. Necesitas sanar, pequeña. El agrado vendrá después». María sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo. Había llorado demasiado bajo el puño de su padre. No quería parecer débil ante este hombre que la había rescatado. «¿Por qué me llamas pequeña? Ya tengo 16 años». Los ojos de Xiuhcoatl brillaron con algo parecido al humor. «Entre mi gente eres pequeña hasta que aprendes a caminar por ti misma en el mundo. Algunos tienen 40 inviernos y siguen siendo pequeños. Otros, con apenas 12, ya son grandes». La noche transcurrió en un silencio interrumpido solo por el crepitar del fuego y los sonidos nocturnos del bosque. María, acostumbrada al constante temor bajo el mismo techo que su padre, tardó en conciliar el sueño. Observó a Xiuhcoatl, que parecía dormir con los sentidos alerta, como un puma descansando sin bajar la guardia. Finalmente, el cansancio la venció. Despertó con los primeros rayos del sol filtrándose entre las ramas. El apache ya estaba de pie, avivando el fuego donde hervía una pequeña olla de barro. «Té de corteza de sauce», explicó al notar su mirada. «Aliviará el dolor de tu espalda». María se sorprendió. No había mencionado el dolor que sentía donde el látigo había marcado su piel, pero de alguna manera él lo sabía. Aceptó la infusión amarga y, para su asombro, sintió cómo el ardor comenzaba a ceder después de beberla. Retomaron el camino cuando el sol aún estaba bajo. María notaba cómo el paisaje se volvía más verde y exuberante a medida que ascendían por las colinas. Pequeños arroyos cristalinos cortaban la tierra y bandadas de pájaros multicolores surcaban el cielo. «Mi gente vive en armonía con la tierra», dijo Xiuhcoatl mientras cabalgaban. «No somos sus dueños, somos sus hijos. Lo que tomamos, lo devolvemos. Lo que cazamos, lo honramos. Lo que aprendemos, lo transmitimos». María escuchaba con fascinación. Las enseñanzas del padre Ignacio en la pequeña iglesia de San Lorenzo nunca habían incluido semejante reverencia por la naturaleza. Al mediodía, llegaron a la cima de una colina desde donde se dominaba un amplio valle. Abajo, junto a un río de aguas tranquilas, se alzaba el campamento apache. María contó alrededor de 20 tipis dispuestos en círculo, con un gran espacio central donde ardía una hoguera. Hombres, mujeres y niños se movían entre las estructuras, ocupados en diversas tareas. «Es hermoso», susurró. «Es nuestro hogar», respondió Xiuhcoatl con sencillez. Descendieron lentamente. María sentía que su corazón latía cada vez más rápido a medida que se acercaban. ¿Cómo la recibirían? La verían como una intrusa, como la hija del enemigo. Varios niños fueron los primeros en avistar su llegada. Corrieron hacia ellos con gritos de alegría, rodeando al caballo. Xiuhcoatl desmontó y abrazó a los pequeños, revolviéndoles el cabello y respondiendo a sus preguntas en su lengua nativa. Luego, con un gesto solemne, ayudó a María a desmontar. Una anciana de rostro surcado por profundas arrugas y ojos brillantes como obsidianas se acercó. Llevaba el cabello plateado recogido en 2 largas trenzas y un vestido de piel decorado con cuentas de colores. Xiuhcoatl inclinó la cabeza con respeto. «Nochehuelli, mi abuela», dijo en español para que María entendiera. «La sabia de nuestro pueblo». La anciana estudió a María con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera leyendo cada uno de sus pensamientos. Luego, sorprendentemente,
le sonrió. «Tienes los ojos tristes de quien ha visto demasiado dolor para su edad», dijo en un español lento pero claro. «Pero también tienes la fuerza de quien ha sobrevivido a la tormenta». Tomó las manos de María entre las suyas, ásperas pero cálidas. «Bienvenida, hija del sol. Xiuhcoatl nos habló de ti». «¿De mí?». María miró confundida al apache. «Te vi por primera vez hace un mes en el río», explicó Xiuhcoatl. «Cantabas mientras lavabas la ropa, aunque tenías moretones en los brazos. Vi tu dolor, pero también tu espíritu». Un grupo de adultos se había reunido a su alrededor, observando con curiosidad, pero sin hostilidad. Un hombre joven, de rostro adusto y mirada penetrante, se adelantó. Llevaba el torso desnudo cubierto de cicatrices ceremoniales y un cuchillo de sílex al cinto. «Totli», lo presentó Xiuhcoatl, «mi hermano menor». Totli miró a María con evidente desconfianza. «¿Una hija de los que roban nuestras tierras?», dijo en apache, pero su tono era comprensible incluso para María. «Una niña que ha sufrido lo que ningún ser humano debería sufrir», respondió Xiuhcoatl con firmeza, «como sufrió Citlali». Al escuchar ese nombre, el rostro de Totli se suavizó ligeramente. Miró una vez más a María y luego asintió levemente, alejándose sin decir más. «¿Quién es Citlali?», se atrevió a preguntar María cuando estuvieron a solas con la anciana. Los ojos de Xiuhcoatl se nublaron por un instante. «Mi hija», respondió con voz queda. «Murió hace 3 veranos, junto con su madre, durante un ataque de soldados a nuestro anterior campamento. Nochehuelli condujo a María hasta un tipi en el extremo este del círculo. El interior era sorprendentemente espacioso, con pieles suaves cubriendo el suelo y un pequeño fuego ardiendo en el centro, bajo una abertura que permitía que el humo escapara. «Aquí dormirás», dijo la anciana, señalando un lecho de pieles junto a la pared. «Este fue el hogar de mi hija hasta que partió para formar su propia familia. Ahora está vacío desde hace muchas lunas». María tocó con reverencia las mantas tejidas con intrincados diseños geométricos. «Yo no sé cómo agradecerle», murmuró, abrumada por la hospitalidad. «No necesitas palabras», respondió Nochehuelli. «Solo respeto. Entre nosotros, los actos hablan más que las palabras». La anciana le mostró dónde guardar sus escasas pertenencias, cómo alimentar el fuego y dónde encontrar agua fresca. Antes de marcharse, sacó de un pequeño morral un vestido de gamuza clara, decorado con cuentas de colores a lo largo del cuello y los puños. «La ropa que llevas tiene memoria de dolor», dijo, ofreciéndole la prenda. «Vístete con algo que no conozca tu sufrimiento». Cuando María se quedó sola, se cambió lentamente, maravillada por la suavidad de la gamuza contra su piel lastimada. El vestido le quedaba un poco grande, pero se sentía extrañamente correcto, como si hubiera estado destinado a ella. Salió del tipi para encontrarse con un grupo de niños que la observaban con curiosidad desde una distancia prudente. Una niña pequeña, de no más de 5 años, se separó del grupo y se acercó con pasos decididos. Sin decir una palabra, tomó la mano de María y tiró de ella. «Creo que quiere que la sigas», dijo una voz a su espalda. Era Xiuhcoatl, que había cambiado sus ropas de viaje por un atuendo más elaborado, con un chaleco de cuero decorado con símbolos que María no reconocía. La niña los guió hasta el centro del campamento, donde varias mujeres trabajaban alrededor de grandes ollas humeantes. El aroma a carne y hierbas hizo que el estómago de María rugiera. «Ameyaltzin quiere que comas con nosotros», explicó Xiuhcoatl, sonriendo a la pequeña. «Es mi sobrina, hija de Totli». «¿Cómo se dice gracias en tu idioma?», preguntó María. «Tlazocamati». María se arrodilló para quedar a la altura de Ameyaltzin. «Tlazocamati», dijo con cuidado.
La niña rió, encantada, y repitió la palabra exagerando cada sílaba, corrigiendo la pronunciación de María. Durante la comida, sentados en círculo alrededor del fuego central, María observó fascinada las interacciones de la comunidad. Los ancianos eran servidos primero, con evidente respeto. Los guerreros comían en silencio, mientras que las mujeres conversaban en voz baja. Los niños correteaban, recibiendo bocados de todos los adultos, no solo de sus padres. Era una familia extendida donde todos parecían responsables por todos. «Tu pueblo es muy distinto al mío», comentó a Xiuhcoatl mientras probaba un guiso de carne con hierbas silvestres. «No tan distinto», respondió él. «Todos buscamos lo mismo: seguridad, pertenencia, respeto, solo que algunos lo hemos olvidado en el camino». Después de la comida, Nocheguelli le hizo señas para que se uniera a un grupo de mujeres que se dirigían al río. María la siguió con timidez, consciente de las miradas curiosas que le dirigían. En la orilla, las mujeres comenzaron a desvestirse sin pudor para bañarse en las aguas tranquilas. María dudó, avergonzada. Una joven de aproximadamente su edad se acercó. «Me llamo Xochitl», dijo en un español rudimentario. «No miedo, agua limpia cuerpo, limpia espíritu». Con un suspiro de determinación, María finalmente se quitó el vestido nuevo. Las otras mujeres contuvieron brevemente el aliento al ver las cicatrices y moretones que cubrían su espalda y brazos, pero no hicieron comentarios. El agua estaba fresca y cristalina. María se sumergió hasta los hombros, sintiendo cómo la corriente parecía llevarse no solo la suciedad del camino, sino también algo de su dolor. Xochitl le mostró una raíz que, frotada contra la piel, producía una suave espuma limpiadora y un aceite aromático para el cabello. Cuando regresaron al campamento, limpias y con la ropa húmeda secándose al sol, Tochtli se acercó a María. Su expresión seguía siendo seria, pero ya no había hostilidad en sus ojos. «Xiuhcoatl dice que cantas», dijo en un español sorprendentemente fluido. «Esta noche contaremos historias alrededor del fuego. Entre nosotros, las historias se cantan tanto como se hablan». No era una invitación, pero tampoco una orden. Era una oportunidad. Al atardecer, toda la comunidad se reunió alrededor de una gran hoguera. Ancianos y guerreros relataron hazañas antiguas, algunas en español para que María pudiera entender. Había historias de valor, de sabiduría, pero también de pérdida y dolor. Era como si el fuego iluminara tanto la gloria como la tragedia de sus vidas, sin pretender ocultar ninguna. Cuando llegó su turno, María se puso de pie con piernas temblorosas. Xiuhcoatl le dio un leve asentimiento de ánimo. «No sé contar historias», dijo con voz queda, «pero puedo cantar una canción que mi abuela me enseñó antes de morir». La voz de María se elevó temblorosa al principio, como el vuelo inseguro de un pájaro que ha estado mucho tiempo enjaulado. Era una canción en español antiguo, una nana sobre una madre que promete proteger a su hijo de los peligros del mundo. Su abuela se la cantaba cuando su padre no estaba, en esos raros momentos de paz que recordaba de su primera infancia. A medida que las notas fluían, su voz ganó fuerza y seguridad. Las llamas danzaban al ritmo de su canto, proyectando sombras alargadas sobre los rostros atentos de los apaches. Nadie interrumpió, nadie se movió. Incluso los niños más pequeños parecían hechizados por la melodía que hablaba de un amor que trascendía el tiempo y la distancia. Cuando la última nota se desvaneció en el aire nocturno, se hizo un silencio profundo. María bajó la mirada, súbitamente consciente de su vulnerabilidad. Había abierto una ventana a su alma ante estos extraños que ahora eran su única familia. Fue Nocheguelli quien rompió el silencio.
La anciana se levantó con dignidad y, para sorpresa de todos, comenzó a cantar también. Su voz, áspera por los años pero poderosa, entonó una melodía apache que parecía responder a la canción de María. No entendía las palabras, pero sentía su significado. Era una canción de bienvenida, de aceptación. Poco a poco, otras voces se unieron, creando una armonía que se elevaba hacia las estrellas. María sintió que algo se quebraba dentro de ella, no con dolor, sino con alivio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas sin intentar contenerlas esta vez. Xiuhcoatl, sentado a su lado, le ofreció silenciosamente un pequeño cuenco con agua. «Las lágrimas limpian el alma», dijo en voz baja, «pero también necesitamos agua para seguir adelante». Los días siguientes transcurrieron en un ritmo nuevo para María. Al amanecer, se unía a las mujeres para recolectar hierbas y raíces comestibles. Xochitl se convirtió en su guía paciente, enseñándole a reconocer plantas medicinales y a hablar palabras básicas en apache. «Esta es picoa», le explicaba, señalando una planta de hojas alargadas. «Cura fiebres y limpia heridas». María aprendía con avidez, memorizando nombres y propiedades, descubriendo un mundo de conocimientos que la escuela del pueblo jamás le había ofrecido. Su padre nunca había permitido que asistiera regularmente a clases, considerándolo una pérdida de tiempo para una muchacha destinada solo a servir en casa. Por las tardes, Nochehuelli le enseñaba a tejer canastas con fibras de yuca, un arte que requería paciencia y precisión. Las manos de María, acostumbradas al trabajo duro pero no a la delicadeza, se llenaron de pequeños cortes al principio, pero gradualmente fueron encontrando el ritmo adecuado. «Cada canasta cuenta una historia», le decía la anciana, mostrándole cómo los patrones representaban lluvia, montañas, ríos. «La que tejes ahora cuenta tu historia. Mira cómo los hilos se entrelazan, como los caminos que te trajeron aquí». Con Xiuhcoatl, las interacciones eran menos frecuentes pero intensas. El apache pasaba días enteros cazando o explorando, pero siempre encontraba tiempo para sentarse con ella y enseñarle algo nuevo. Cómo leer las huellas de los animales, cómo predecir el clima por el vuelo de los pájaros, cómo orientarse por las estrellas. «El mundo habla constantemente», le explicaba una tarde mientras observaban juntos el horizonte desde una colina cercana. «Solo hay que aprender a escuchar». María descubrió que su presencia le producía una extraña mezcla de respeto, gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. No era la devoción forzada que su padre exigía, ni el temor que infundían los hombres del pueblo. Era algo limpio, claro, como el agua del río en las mañanas. Una mañana, mientras ayudaba a preparar el desayuno, María notó una conmoción en los límites del campamento. 3 guerreros regresaban de una expedición de caza, pero no traían presas consigo. Sus rostros estaban tensos, sus movimientos alertas. Se reunieron inmediatamente con los ancianos y con Xiuhcoatl. «¿Qué sucede?», preguntó a Xochitl, que observaba con inquietud. «Problemas», respondió la joven apache. «Ojos extraños en nuestro territorio». Más tarde, Xiuhcoatl la encontró junto al río, donde lavaba pieles para un nuevo par de mocasines que Nochehuelli le estaba enseñando a confeccionar. «Soldados», dijo sin preámbulos, «a 2 días de camino, estableciendo un puesto de control en el paso que lleva al norte». «¿Es por mí?», preguntó María sintiendo un súbito temor. «Mi padre, no», la tranquilizó Xiuhcoatl. «No tienen interés en una joven. Buscan controlar el territorio como siempre. Pero deberías saber que estamos considerando movernos hacia el este, hacia las montañas más altas. Allí estaremos a salvo durante el invierno». María sintió que el corazón le daba un vuelco. En pocas semanas, el campamento se había convertido en su hogar más de lo que San Lorenzo nunca había sido.
La idea de otro cambio la asustaba, pero también entendía la necesidad de seguridad. «Iré donde vaya mi pueblo», dijo con firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Xiuhcoatl la miró largamente, sus ojos oscuros brillando con algo parecido al orgullo. «Tu corazón habla como el de una apache», dijo finalmente, «pero hay algo que debes saber antes de que tomemos esa decisión». Xiuhcoatl condujo a María hasta un pequeño claro rodeado de árboles de mezquite, lo suficientemente alejado del campamento para garantizar privacidad. El sol de la tarde bañaba el lugar con una luz dorada que hacía brillar las hojas como pequeñas llamas. «Hay algo que debo mostrarte», dijo el apache, sacando de su bolsa de cuero un pequeño objeto envuelto en una tela suave. Con delicadeza desdobló la tela, revelando un medallón de plata con intrincados grabados. En su centro, una turquesa del tamaño de una pequeña nuez resplandecía con un azul intenso. «Este medallón pertenecía a Citlali, mi hija», explicó con voz queda. «Lo llevaba al cuello el día que murió. Lo encontré entre las cenizas de nuestro antiguo hogar». María observó el medallón sin atreverse a tocarlo. Entendía que estaba frente a algo sagrado, un objeto que conectaba a Xiuhcoatl con su mayor pérdida. «Cuando te vi por primera vez en el río, cantando mientras lavabas ropa a pesar de tus heridas, vi en tus ojos la misma fuerza que tenía Citlali», continuó el apache. «Ella también cantaba cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «No te rescaté para reemplazar a mi hija», dijo finalmente. «Ningún ser humano puede sustituir a otro. Te rescaté porque tu espíritu merecía ser libre, como el de Citlali merecía vivir». Con cuidado, envolvió nuevamente el medallón y se lo entregó a María. «Si decides quedarte con nosotros, con nuestra gente, quisiera que lo llevaras. No como la hija de Xiuhcoatl, sino como María, guerrera por derecho propio». Ella recibió el medallón con manos temblorosas, abrumada por el gesto y su significado. En San Lorenzo jamás había poseído nada valioso, nada que fuera verdaderamente suyo. Su padre consideraba que los objetos personales alimentaban la vanidad, pecado que castigaba con particular severidad. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó, alzando la mirada para encontrarse con los ojos profundos del apache. «Porque debes tomar una decisión con pleno conocimiento», respondió él. «Si nos acompañas a las montañas, ya no habrá vuelta atrás. Te alejarás del mundo que conocías para siempre. Ese mundo nunca me ofreció nada más que dolor», dijo ella con amargura. «No es del todo cierto», corrigió Xiuhcoatl con gentileza. «Te dio la canción de tu abuela, te dio la fuerza para sobrevivir. Incluso los lugares más oscuros pueden contener luz, pequeña. No todo lo que dejaste atrás era veneno». Las palabras calaron hondo en María. Nunca había pensado en su vida pasada como algo que contuviera belleza o bondad. Solo recordaba los golpes, los insultos, el miedo constante. Pero ahora, bajo la mirada sabia de Xiuhcoatl, empezaba a entender que su capacidad para apreciar la belleza del campamento apache, su habilidad para aprender rápidamente, incluso su voz al cantar, eran dones que había traído consigo desde su antigua vida. «Me quedaré», dijo finalmente, cerrando los dedos sobre el medallón. «Este es mi hogar ahora». Esa noche, María usó el medallón por primera vez. El metal frío contra su piel parecía conectarla con una historia mayor que la suya propia. Durante la cena, notó cómo los ancianos la miraban con un nuevo respeto, cómo Tochtli inclinaba levemente la cabeza a modo de saludo, y cómo Ameyaltzin, la pequeña sobrina de Xiuhcoatl, se acercaba para tocar el medallón con dedos reverentes. «Tú, prima de Ameyaltzin ahora», dijo la niña en su español infantil. «Familia,
Las semanas siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos para la migración. María aprendió a desmontar y plegar los tipis, a empacar eficientemente los enseres domésticos, a cargar las asémilas de forma equilibrada. Cada tarea venía acompañada de enseñanzas que iban más allá de lo práctico. El tipi debe doblarse en dirección al sol, le explicaba Nochehuelli. Así, cuando lo levantemos nuevamente, recordará de dónde viene la luz. Una mañana, mientras María ayudaba a recolectar semillas para el viaje, Xochitl apareció corriendo entre los matorrales, el rostro tenso de preocupación. «¡Vienen soldados!», exclamó, tomando a María del brazo. «Debemos volver». Regresaron al campamento a toda prisa para encontrarlo en plena actividad. Guerreros preparaban arcos y lanzas, mujeres ocultaban a los niños, ancianos reunían medicinas y alimentos para una posible huida. «¿Dónde está Xiuhcoatl?», preguntó María, buscando entre la multitud. «Fue a encontrarlos con Tochtli y otros guerreros», respondió Xochitl, «para ganar tiempo mientras nos preparamos». El miedo atenazó el pecho de María. La imagen de Xiuhcoatl enfrentándose a soldados armados con rifles la llenó de terror. Instintivamente, sus dedos buscaron el medallón. «Tengo que ayudar», murmuró, más para sí misma que para su amiga. «¿Cómo?», preguntó Xochitl confundida. «Tú no eres guerrera». «No con armas», respondió María, una idea formándose rápidamente en su mente. «Con palabras». Antes de que Xochitl pudiera detenerla, María corrió hacia su tipi. Con manos temblorosas, desenterró del suelo el pequeño bulto que había mantenido escondido desde su llegada. Su viejo vestido manchado, el rosario de su abuela y un pañuelo bordado, únicos recuerdos de su vida anterior. Se cambió rápidamente, dejando la ropa apache cuidadosamente doblada sobre las pieles. Solo el medallón de Citlali permaneció contra su pecho, oculto bajo la tela desgastada. «¿Qué haces?», preguntó Nochehuelli desde la entrada, su rostro una máscara de preocupación. «Voy a hablar con ellos», respondió María, recogiendo su cabello en un moño simple. «Me verán como una mexicana, no como una apache. Quizás me escuchen». La anciana la estudió en silencio, evaluando su determinación. «Las palabras pueden ser flechas o escudos», dijo finalmente. «Úsalas con sabiduría, hija del sol». María asintió y salió corriendo del campamento, siguiendo el sendero que Xochitl le había indicado. Su corazón latía desbocado, pero su mente estaba clara. Por primera vez en su vida, actuaba por voluntad propia, no por miedo o sumisión. Tras casi media hora de carrera, escuchó voces masculinas y el inconfundible sonido de cascos de caballo. Se detuvo, recuperando el aliento, y se alisó el vestido con gestos nerviosos. Luego, caminó hacia el sonido con pasos deliberadamente ruidosos para anunciar su presencia. «Ayuda, por favor, ayuda», gritó en español, fingiendo desesperación. Emergió a un pequeño claro donde 5 soldados mexicanos a caballo rodeaban a Xiuhcoatl, Tochtli y 3 guerreros más. Los apaches estaban de pie, tensos como cuerdas de arco, con las manos vacías pero los cuerpos listos para el combate. Los soldados apuntaban con sus rifles en un precario equilibrio de fuerzas que podía romperse con el más mínimo movimiento. Un oficial de bigote espeso giró su montura hacia ella. «¡Alto ahí!», ordenó apuntándole con su pistola. «¿Quién eres?». «María Dolores Castillo», respondió ella, alzando las manos para mostrar que iba desarmada. «De San Lorenzo. Estos indios me secuestraron hace un mes». Xiuhcoatl la miró con expresión inescrutable, pero un destello de comprensión brilló en sus ojos oscuros. Tochtli, menos contenido, dejó escapar un gruñido de sorpresa que rápidamente ocultó. «Secuestrada». El oficial bajó ligeramente su arma. «¿Y cómo es que apareces ahora tan oportunamente?». «Escapé», improvisó María, dejando que el miedo real que sentía impregnara su voz.
Al escuchar las voces en español, supe que era mi oportunidad. Se acercó más, cada paso calculado para parecer el de una joven aterrorizada. Cuando estuvo a pocos metros del oficial, se dejó caer de rodillas. «Por favor, señor, no disparen», suplicó, aunque no estaba claro a quién intentaba proteger con sus palabras. «Estos apaches me mantuvieron como sirvienta, pero no me hicieron daño». El oficial desmontó y se acercó a ella, estudiándola con sospecha. «¿Castillo? ¿Eres la hija de Sebastián Castillo?», preguntó entrecerrando los ojos. María asintió, sintiendo un escalofrío al escuchar el nombre de su padre. «Tu padre te ha dado por muerta», continuó el oficial. «Dijo que los apaches te mataron». Una risa amarga casi escapa de los labios de María. Por supuesto que su padre no admitiría haberla vendido. Preferiría declararla muerta que reconocer su propia crueldad. «Como puede ver, estoy viva», respondió, incorporándose lentamente. «Y quisiera regresar a mi pueblo». El oficial la observó con detenimiento, notando quizás las cicatrices en sus brazos, el color saludable de su piel, la firmeza en su mirada que no correspondía a una cautiva maltratada. «Capitán Mendoza», se presentó finalmente. «Estamos estableciendo un puesto de control en el Paso Norte. Estos salvajes estaban merodeando demasiado cerca». «No merodeaban, capitán», corrigió María con una audacia que la sorprendió a sí misma. «Este es su territorio. Van a las montañas del este cada invierno, como han hecho por generaciones». Mendoza entrecerró los ojos, súbitamente suspicaz. «Hablas con mucha seguridad para ser una cautiva». María se jugó su última carta. «Durante mi cautiverio aprendí sus costumbres. Si me permite actuar como intérprete, podría ayudarle a establecer un acuerdo pacífico. Ellos solo quieren paso libre hacia las montañas, nada más». Mendoza miró a sus hombres, luego a los apaches inmóviles, evaluando sus opciones. Un enfrentamiento podría resultar en bajas para ambos bandos, y aunque confiaba en las armas de fuego, sabía que los apaches eran guerreros formidables, incluso desarmados. «Traduce esto», ordenó finalmente. «Pueden pasar hacia las montañas, pero solo durante 3 días. Después, el paso estará cerrado y cualquier apache que encontremos será considerado hostil». María tradujo las palabras al apache lo mejor que pudo, tropezando ocasionalmente con términos que aún no dominaba. Xiuhcoatl la escuchó con atención, su rostro impasible, pero sus ojos llenos de un respeto nuevo hacia ella. Después de un breve intercambio con Tochtli, Xiuhcoatl habló. «Dile que aceptamos sus términos. 3 días son suficientes para que nuestro pueblo cruce con seguridad. No buscamos conflicto, solo paz para los nuestros». María transmitió el mensaje, suavizando ligeramente los bordes para hacerlo más aceptable a los oídos militares. «Bien», asintió Mendoza. «Ahora vendrás con nosotros, muchacha. Te llevaremos de vuelta con tu padre». Las palabras del capitán Mendoza cayeron sobre María como un golpe físico. Regresar con su padre significaba volver al infierno del que había escapado, a los latigazos, a la humillación constante. Sus ojos buscaron instintivamente los de Xiuhcoatl, pero el apache mantenía su expresión impenetrable. «Mi padre me castigará por desaparecer tanto tiempo», murmuró, ganando tiempo mientras su mente trabajaba frenéticamente. «Eso no es asunto nuestro», respondió Mendoza con indiferencia. «Una hija debe estar con su familia, no con salvajes». En ese momento, Xiuhcoatl dio un paso adelante. Los soldados tensaron sus armas, pero él mantuvo las manos visibles y habló con calma. «Capitán», dijo en un español sorprendentemente claro, «esta joven nos ha servido bien como intérprete. Necesitaremos su ayuda para guiar a nuestro pueblo a través del paso en los próximos 3 días. Después de eso, ella misma puede decidir su destino».
Mendoza frunció el ceño, alternando su mirada entre María y el apache. ¿Hablas español? Entonces toda esta pantomima de traducción era necesaria, intervino María con firmeza, para asegurar que no hubiera malentendidos. El español del jefe Xiuhcoatl es limitado para negociaciones complejas. El capitán la estudió con renovada sospecha. ¿Por qué debería confiar en ti, muchacha? Por lo que sé, podría ser una traidora a tu propia gente. María sintió que algo se encendía en su interior, una certeza que no había experimentado antes. Mi gente, capitán, dijo con voz clara, es la que me trata con dignidad, la que me ve como persona, no como propiedad. Con dedos temblorosos pero decididos, extrajo el medallón de turquesa de entre los pliegues de su vestido. Este es el símbolo de mi nueva familia, declaró. No soy cautiva, soy María de los Apaches ahora, por elección propia. Un silencio tenso se instaló en el claro. Los soldados intercambiaron miradas incómodas mientras Tochtli daba un paso para situarse junto a Xiuhcoatl, formando un frente unido. Mi padre me vendió a Xiuhcoatl por 100 pesos de plata, continuó María, la verdad fluyendo como agua clara. Prefirió el dinero a su propia hija. Entre los apaches encontré respeto, enseñanzas, un hogar verdadero. Mendoza parecía genuinamente sorprendido, un destello de comprensión, quizás incluso de compasión. Cruzó fugazmente su rostro antes de endurecerse nuevamente. Las leyes de México no reconocen tales acuerdos, dijo con rigidez. Una hija no puede ser vendida como ganado. Precisamente, respondió María con amarga ironía. Por eso pido ahora, como ciudadana mexicana, que respete mi voluntad de permanecer donde soy valorada. El capitán bajó su arma, aparentemente impresionado por su elocuencia. Se pasó una mano por el bigote, considerando sus opciones. ¿Cuántos años tienes, muchacha? 16, capitán. Mendoza asintió lentamente. En 3 días regresaré con una escolta para escoltar a estos indios hasta el límite del territorio asignado, dijo finalmente. Si para entonces sigues decidida a quedarte con ellos, no interferiré, pero si has cambiado de opinión, te llevaremos a San Lorenzo. Era un compromiso, no una victoria completa, pero María lo aceptó con un gesto agradecido. Gracias, capitán. Cuando los soldados se alejaron, la tensión abandonó el cuerpo de María como arena entre los dedos. Sus piernas cedieron y habría caído de no ser por Xiuhcoatl, que la sostuvo firmemente por los hombros. Tienes el espíritu de un águila, dijo el apache con orgullo en la voz. Enfrentaste al peligro sin armas, solo con la verdad. Tochtli, por primera vez, la miró con genuino respeto. Mi hermano tenía razón sobre ti, admitió. Eres valiente como Citlali. Regresaron al campamento donde la noticia de su hazaña ya se había extendido. Nochehuelli la recibió con un abrazo férreo, murmurando bendiciones en su idioma. Ameyaltzin corrió hacia ella, abrazándose a sus piernas. Incluso los guerreros más recelosos inclinaban la cabeza a su paso. Aquella noche, mientras el campamento bullía con los preparativos para la partida hacia las montañas, Xiuhcoatl la encontró sentada junto al río, contemplando el reflejo de la luna en las aguas tranquilas. «Podrías haber escapado hoy», dijo él, sentándose a su lado. «Elegiste quedarte». María asintió, sus dedos acariciando el medallón de turquesa. «No hay escape cuando estás donde perteneces», respondió simplemente. Los preparativos para la migración ocuparon cada hora de los 2 días siguientes. El campamento, antes un espacio organizado y permanente, se transformó en un hormiguero de actividad donde cada miembro de la tribu tenía una función específica. María trabajaba incansablemente junto a las demás mujeres, empacando provisiones, desmontando tipis,
cargando las acémilas con los enseres necesarios para la vida en las montañas. La mañana del tercer día, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a dorar las copas de los árboles, la caravana apache inició su marcha. Familias enteras avanzaban en fila, los ancianos montados en los caballos más dóciles, los guerreros flanqueando los lados, niños caminando con pequeños bultos a la espalda, todos moviéndose con la dignidad silenciosa de quienes han recorrido este camino por generaciones. María cabalgaba junto a Nochebuelli, sosteniendo las riendas del caballo Pinto, mientras la anciana cantaba suavemente una melodía que parecía marcar el ritmo de sus pasos. Frente a ellas, Xiuhcoatl y Tochtli lideraban la comitiva, sus perfiles recortados contra el cielo matutino como figuras de leyenda. «El paso está adelante», anunció Xiuhcoatl cuando el sol alcanzaba su cenit. «Allí encontraremos a los soldados». Un murmullo recorrió la columna. Los niños fueron colocados en el centro, protegidos por anillos concéntricos de adultos. María desmontó y se adelantó hasta quedar junto a Xiuhcoatl. «Iré primero», dijo con determinación. «Hablaré con el capitán». El apache la miró largamente, como evaluando no sus palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Finalmente asintió. «No irás sola», respondió. «Caminaremos juntos. Padre e hija, no por sangre sino por elección». Avanzaron lado a lado hacia el estrecho desfiladero que marcaba la entrada al territorio de las montañas orientales. A lo lejos, bajo el sol implacable, brillaban los uniformes de los soldados mexicanos. El capitán Mendoza los esperaba a caballo, flanqueado por 5 hombres armados. Su expresión era grave pero no hostil, cuando María y Xiuhcoatl se detuvieron frente a él. «Veo que has tomado tu decisión», dijo, observando el atuendo apache de María y el medallón de turquesa que ahora lucía abiertamente sobre su pecho. «La tomé hace tiempo, capitán», respondió ella con serenidad. «Solo necesitaba el valor para defenderla». Mendoza desmontó, acercándose hasta quedar a pocos pasos de ellos. «¿Sabes que tu padre ha ofrecido una recompensa por tu regreso?», preguntó en voz baja, casi confidencial. «Dice que fuiste robada contra tu voluntad». María no pudo evitar una sonrisa amarga. «Mi padre vendió lo que creía poseer», respondió, «pero nunca fui suya para vender, ni de nadie para comprar. Xiuhcoatl no pagó por mí, sino por mi libertad». El apache a su lado mantenía una postura digna y alerta, sus ojos nunca abandonando a los soldados, sus manos relajadas, pero listas para actuar si fuera necesario. «El invierno se acerca», continuó María. «Mi pueblo necesita cruzar hacia las montañas antes de que las nevadas bloqueen el paso. Le pido que cumpla su palabra, capitán». Mendoza estudió a la joven que tenía ante sí. Ya no era la muchacha asustada y maltratada de San Lorenzo. En apenas unas semanas se había transformado en una mujer de mirada clara y voz firme. Algo en esa metamorfosis parecía intrigar al militar tanto como lo incomodaba. «Los acuerdos se respetan», dijo finalmente, haciendo un gesto a sus hombres para que se apartaran del camino. «Pueden pasar». Xiuhcoatl inclinó la cabeza en un gesto de respeto medido. «Gratitud, capitán», dijo en su español limitado pero claro. «Paz entre nuestros pueblos es posible cuando honor existe». La caravana apache comenzó a avanzar lentamente por el desfiladero. Familias enteras pasaban frente a los soldados con rostros impasibles, miradas dignas que no mostraban temor ni desafío, solo la determinación tranquila de quienes siguen el camino de sus ancestros. Cuando el último grupo había cruzado, María se detuvo un momento y se volvió hacia Mendoza, que seguía observando desde su posición. «Capitán», llamó, «si alguna vez viene a las montañas del este, busque a María de los Apaches. Le deberé la hospitalidad que hoy nos ha concedido».
Mendoza esbozó una sonrisa tenue bajo su espeso bigote. «Quizás lo haga algún día, muchacha», respondió. «Quizás lo haga». El ascenso a las montañas fue arduo pero hermoso. A medida que ganaban altura, el aire se volvía más fresco, más limpio. Los pinos sustituían a los mezquites y encinos de las tierras bajas, y arroyos cristalinos serpenteaban entre rocas cubiertas de musgo. Al atardecer del quinto día de viaje, llegaron a un amplio valle protegido por paredes rocosas. Un pequeño lago de aguas turquesas ocupaba su centro, alimentado por una cascada que caía desde lo alto como un velo plateado. «Hemos llegado», anunció Xiuhcoatl. «Este es el refugio de la luna llena. Aquí pasaremos el invierno». Mientras el campamento se establecía nuevamente, levantando tipis, encendiendo fuegos, organizando el espacio comunal, María se acercó al borde del lago. El agua reflejaba el cielo teñido de rojo y dorado, creando la ilusión de un fuego líquido a sus pies. Xiuhcoatl la encontró allí contemplando su propio reflejo en las aguas calmas. «¿Qué ves?», preguntó, situándose a su lado. María observó la imagen que le devolvía el lago. Una joven de piel morena, cabello negro recogido en trenzas decoradas con cuentas, el medallón de turquesa brillando sobre el pecho, los ojos claros y serenos como nunca antes lo habían estado. «Veo a María de los Apaches», respondió con una sonrisa tranquila. «La hija de Xiuhcoatl, nieta de Nochehuelli, prima de Ameyaltzin, hermana de Tochtli». El apache sonrió, una expresión rara que transformaba su rostro habitualmente severo. «Yo veo más», dijo. «Veo una guerrera sin armas, una cantora de verdades, un puente entre mundos». Se arrodilló junto al agua y sumergió los dedos en su superficie cristalina, creando ondas que distorsionaron ambos reflejos. «El agua nos enseña», continuó, «que lo que somos cambia constantemente, como estas ondas. Pero el lago siempre vuelve a la calma y nuestra esencia permanece». María imitó su gesto, dejando que el agua fresca acariciara sus dedos. «¿Crees que algún día olvidaré quién fui antes?», preguntó en voz baja. «No deberías olvidar», respondió Xiuhcoatl con sabiduría. «Cada gota en el río de tu vida te ha traído hasta aquí. Sin el dolor de ayer, no apreciarías la paz de hoy». Esa noche, mientras la luna llena bañaba el valle con su luz plateada, la comunidad se reunió alrededor del fuego central para celebrar su llegada al refugio invernal. Los ancianos contaron historias, los guerreros danzaron, los niños jugaron hasta caer rendidos por el cansancio. Cuando le llegó el turno, María se puso de pie. La melodía que brotó de su garganta ya no era la nana española de su abuela, sino un canto híbrido, palabras apache con cadencias mexicanas, una creación única que hablaba de dolor transformado en fortaleza, de lágrimas convertidas en ríos, de cadenas rotas que se volvían alas. Su voz se elevó hacia las estrellas, llevando consigo la historia de una niña vendida que encontró su libertad, de un padre que perdió una hija y encontró otra, de un pueblo que abrió sus brazos a la extranjera. Y mientras cantaba, el medallón de Citlali brillaba con el reflejo de las llamas, como un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre encuentra el camino hacia la luz.